lo más importante. No quiero que Juanito sepa que tú eres su tío. No te preocupes. Y de verdad, espero que te vaya bien. Pero es que... Sí, ya entendí, Omar, pero lejos de ustedes. La sala de clases era un charco de sangre. Los cuerpos de esos niños no pudieron resistir los balazos. Murieron en el acto. Tirados en el piso con los ojos abiertos. Yo pensé que era una pesadilla. Y la verdad lo fue. Todos ustedes, los niños que quedaron vivos, estaban también quietos, como cadáveres. Totalmente en shock. Ni siquiera lloraban. Estaban mudos. Y su silencio hacía que todavía fuera más horroroso aún. ¿Y el profesor Farías? A pesar del disparo, trataba de ayudar a los niños que se morían como peces fuera del agua. ¿Y cómo estás tan segura de que yo no fui el que disparó? Si tú llegaste cuando el incendio que se ocasionó terminó. Por la forma en que mirabas a esos niños muertos. ¿Tampoco te acuerdas de eso? No. Eran tus amigos los que estaban repartidos por el piso. Tus amigos muertos. Y Diego sostenía el arma, también en silencio. Tengo una imagen que no sé de dónde salió, pero es Diego Mercader entrando al salón con esa arma. Esa imagen está grabada con una cámara de seguridad. Pero también hizo un dibujo anunciando lo que iba a hacer. Pero en mi recuerdo, Diego bajó el arma y alguien se la quitó para disparar. ¿Qué dices, Luciano? Hay una imagen en alguna parte de lo que me queda de memoria. Y estoy seguro de que Diego Mercader no fue el que disparó. Fue otra persona. ¿Virgen? ¿Le dijiste que eras virgen? Sí, y se lo creyó. Ay, ahora el pobre se siente responsable de mí. No sé por qué se ríen. Hay mujeres que siguen siendo vírgenes a los 18. ¿Qué? A ver, Penélope, tú nunca has... Yo no dije eso. Uy, pobrecita Penélope. Pero tranquila, tranquila que después de acostarme con él te presto el muñeco para que te estrene. A ver, si anoche no cayó contigo, veo bien difícil que lo haga. ¿Y yo? Pero no voy a descansar hasta que caiga en mis brazos. Y para eso voy a buscar aliados. A ver, Catrina, ¿dónde vas? A buscar refuerzos. Bye. Carolina, pasa. Gracias. Natalia, ¿tú tienes algo con Alex Maldonado? Es que se puso muy nervioso cuando supo que te conté lo nuestro. Ahora no me contesta el teléfono, no me llama. ¿Qué tienes tú que ver con Alex? Ezequiel está torturando a mi hijo psicológicamente. Conozco sus mecanismos. Y lo que quiere es volver loco a Luciano, haciéndolo sentir culpable de la muerte de esos niños. Pero si es su hijo, Laura, ¿cómo puede hacer algo tan cruel? Yo era su mujer y me torturó por años de la misma forma. Sutilmente, sin daño físico, pero hiriéndome profundamente. Hija, espera, hija. Tú no puedes enfrentar a Ezequiel todavía. ¿Quieres apostar, mamá? ¿Qué es lo que tú piensas que hay entre Alex y yo? No sé. Creo que se han estado viendo y quizás han hablado más de lo que me dijiste.
Tú lo llamaste por el asunto de la reunión de compañeros de la escuela. ¿Cuántas veces han juntado? ¿A ti de verdad te gusta? Sí, mucho, mucho. Y por alguna razón ahora desapareció. A lo mejor tú no le gustas tanto. Eso no fue lo que me dijo en Miami. Y tampoco se comportó como alguien a quien no le guste. ¿Qué te dijo en Miami? Que era la mujer más bella con la que había estado y que desde pequeño soñaba con estar conmigo. También me dijo que yo era su fantasía sexual de toda la vida. ¿Eso te dijo? Con palabras, con besos y abrazos, me dijo todavía más. ¿Tú sabes si él está casado? No, no sé. Es que la primera vez que dormimos juntos se fue temprano y me dejó un teléfono con número equivocado. ¿Hola? Natalia, enciende la televisión rápido. El cadáver fue identificado como Jorge Castillo y al parecer la víctima había sido visitada pocas horas antes por Antonia Villarroel, la psiquiatra que también fue asesinada de manera brutal y misteriosa. Hola, Anita. Marcos, ¿qué haces aquí? Te estaba esperando, Martín. ¿A qué viniste? ¿A reclamarme que tu papá me eligió como el brazo derecho de esta empresa? No, Martín. Tengo claro que a los ojos de mi papá, yo no soy competencia ni para ti ni para mi hermano. ¿Qué dices? Que soy invisible para el señor Ezequiel Alvarado. Ni siquiera soy competencia para su chofer. ¿Y qué es lo que quieres? Unirme a ti. Quiero enseñarte lo que no sabes. Desde que nací soy una persona que tiene mucho dinero y tú necesitas los secretos para sobrevivir en Nueva York. ¿Y para qué me quieres enseñar? Para ver si por ahí mi papá me empieza a valorar. Y para que Luciano no te saque de aquí. ¿Luciano? Sí. Conozco perfectamente a mi hermano. Sé que no se va a quedar tranquilo, que va a querer recuperar su lugar. Y tú vas a necesitar de mi ayuda. Sí, definitivamente el vestido tiene que ser más largo. Creo que debería ir un poco más corto. No. Más largo se ve más elegante. ¿Sí? ¡Claro! Es que... Espérame un segundo. ¿Caterina? Hola, Mariana. ¿Puedo pasar? ¿Sí? A ver, veo que estás bien decidida a casarte, ¿no? ¿Qué quieres, Caterina? Que me demuestres que no tienes ni tuviste nada con Martín. Que me compruebes que el muñeco no te interesa y que todo eso era una mentira de Luciano. ¿Cómo quieres que haga eso? ¿Con un examen? Porque no creo que eso exista. Yo tampoco creo. Pero quiero que me des tu palabra de mujer mirándome a los ojos. ¿No te basta con que tu papá me haya creído? No, porque mi papá ya no es el problema. Ahora el problema soy yo y no quiero estar ciega de todo lo que pasa a mi alrededor. Caterina, mira, no estoy entendiendo nada y la verdad no tengo mucho tiempo para tus juegos. Estoy enamorada de Martín, Mariana. Me fui a vivir con él y quiero estar segura de que entre ustedes no hubo ni hay nada. ¿No sabes cuál es la última gracia de tu nieto Marcos? Quiero que lo felicite porque dejó el alcohol. Hijo, pasó algo muy grave que no vas a poder creer. ¿Qué te pasa? ¿Estás pálida? Hay alguien que te está esperando en el estudio.
No vas a poder creer que esté viva. Mamá, ¿qué te pasa? Hijo, Laura. Laura no murió. No estoy para bromas. No murió ahogada, hijo. Me lo dijo ella. Buenas tardes. Hola, Ezequiel. ¿Tú? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Volví. Estoy de vuelta.